Ya, vamos a empezar nomás. Ahí estoy grabando igual. Ya. Hola, mi nombre es Aileen. Hoy día voy a ser su profe de matemáticas. También está Neni en el chat por si tienen cualquier duda y no quieren como, no sé, abrir micrófono. Pregunten ahí y ella va a estar contestando. ¿Ya? Hoy día toca como el repaso general de el eje de números. ¿Ya? Bueno, primero aquí tenemos como el temario PAES que fue subido. Primero vamos a ver el conjunto de números enteros irracionales, ¿ya? Que eso ya lo vieron en clases, pero voy a hacer como un repaso de todo. Después vamos a ver el eje de porcentajes y luego potencias y raíces enésimas. Y acá está como todo lo que busca cada unidad que tú manejes. Ya, partamos. Primero, números enteros irracionales. Ya. Recordemos los conceptos claves. Primero tenemos los tipos de números. Y sabemos que los enteros son aquellos números que en teoría no se están dividiendo, ¿ya? Son todos los que no son fracciones decimales, ya sea finito o periódico. Por ejemplo, no sé, son los negativos, los positivos y también el cero incluido. Entonces, como que uno puede imaginarse como una recta y que aquí está el cero y acá está ya los positivos y los negativos, hacia allá y hacia acá. Y uno sabe que... Ahí, se adelantó caleta. Ya, y uno sabe que eh, mientras estén más alejados del cero, hacia acá, los números van a ser menores. Y mientras estén más allá, van a ser mayores. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, el -9 es menor al -1, porque el -1 está acá y el -9 está para allá. -9. En cambio, acá en los positivos funciona al revés, como el 1 es menor que el 9, ¿ya? Porque está más alejado del cero. Ya, ya. Luego tenemos las operaciones, como por ejemplo la suma, la resta, y en esas tenemos que fijarnos siempre en los signos. Eso es lo más importante. Por ejemplo, si tenemos como 9 más 1, sabemos que eso es 10. Pero si, no sé, pues tenemos -9 más 1, quizás si se les hace muy difícil, pueden dar vuelta también esto y decir 1 menos 9, y sabemos que es 8. También en las multiplicaciones y las divisiones tenemos que fijarnos en los signos, porque si tenemos, por ejemplo, un menos con un menos, eso nos da más. Si tenemos un menos con un más, eso nos da menos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una multiplicación del estilo así como 9 por -1, por ejemplo, sabemos que eso nos cambia el signo. Aquí generalmente el signo positivo no se escribe, entonces aquí habría como un más, pero no se escribe, entonces sabemos que más por un menos es menos, entonces esto daría -9. En cambio, si fuera como un estilo normal de más por más, sería como 9 por 1, eso da 9, y si fuera los dos negativos, como -9 por -1, sabemos que eso nos da un positivo, que sería 9. Ya. En eso se tienen que fijar harto porque generalmente como en lo que uno se equivoca es como muy en los signos, y de los signos depende mucho tu resultado. Entonces, recordemos que las fracciones se pueden simplificar o amplificar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando tengo números que tienen como múltiplos en común, por ejemplo, 10 quintos. Si yo tuviera 10 quintos, yo sé que acá este es 5 por 1 y este es 5 por 2. Ok, tenemos en común el 5, entonces lo que yo hago como mentalmente me da 2. O si fuera decimos, me daría un medio. Y así. Y también las fracciones se pueden amplificar, por ejemplo, si yo tengo un medio
y lo quiero amplificar, por ejemplo, 5 veces, sería como multiplicar por 5. Ese resultado me daría algo así. Multiplico como acá arriba y acá abajo, 5 decimos. Ya. Y eso sería simplificar y amplificar. Luego, en los decimales, lo más importante es saber cómo pasar de decimal a fracción. Y eso probablemente lo vimos en la clase de números racionales, pero también lo vamos a recordar. Luego también hay que recordar mucho el orden en lo que uno va a hacer como las operaciones. Entonces es importante que sepan comparar números negativos y su ubicación en la recta numérica. Y típico de PAES es como ejercicios con muchas operaciones mezcladas y generalmente hay errores como por signo, también las prioridades que a la hora de operar. Por ejemplo, sabemos que para operar hay prioridades. Primero tenemos que hacer las multiplicaciones, las divisiones, luego las potencias, luego las sumas y restas. Ya. Entonces, aquí tenemos como un repaso de cómo pasar números decimales a fracción. Sabemos que los números decimales, tenemos tres tipos de números decimales. Están los finitos, los semiperiódicos y los periódicos. ¿En qué se diferencian? Es que los finitos no tienen números, por así decirlo, que se repitan constantemente, que siga como un patrón, sino que, por ejemplo, este número tiene un fin, no es como infinito. Por eso se dice finito. Ya, también tenemos los semiperiódicos que se repiten, pero antes de la coma no se estaban repitiendo y no tenemos un patrón antes de la coma. Por ejemplo, acá 2,345, el 34 no se está repitiendo, pero después este número, el 5 como tiene como esto, que es un periodo, significa que se repite constantemente, es decir, este número sigue, sería 5 5 5 hasta el infinito. Y luego, los periódicos son los que se repiten desde la coma. Es decir, el 23, ese patrón se repite infinitamente. Sería como 0,23 y como se repite el número entero, 23 23 23 hasta el infinito. Ya. Una vez dicho esto, recordemos que para pasar números finitos a decimal, simplemente tenemos que poner lo que está después de la coma y dividirlo por 100. Ya. Luego, los semiperiódicos, ya tenemos el número entero y tenemos que decir, ok, ponemos el número entero que nos dan, sin fijarnos si tiene periodo, ni coma, ni nada. Ponemos el número entero acá. Luego ponemos todo lo que está detrás de la coma. Detrás de la coma, esto, sin incluir, no, perdón. Todo lo que no sea periodo, todo lo que no se repita. Es decir, esto. Sin importarnos como que esté con coma, lo ponemos entero nomás. ¿Ya? Y luego tenemos que poner 9 según los números periodos que estén repetidos señalados en el número. Por ejemplo, aquí solo tenemos un periodo. Si hubiera sido así como, por ejemplo, no sé, 5 4 periodo, ahí tendríamos 2 y serían 2 9. Pero bueno, en este caso no. Entonces, esta sería la cantidad de 9 que ponemos y luego nos tenemos que fijar en la cantidad de números que estén entre el periodo y el número y la coma. En este caso serían 2, que son los que no se repiten, ¿ya? Y luego ya hacemos la operación, que sería el número entero menos el número que no, todo el número que no está fuera del periodo, dividido en los 9 según el periodo y en los 0 según los que estén entre la coma y el periodo. Y luego los periódicos son mucho más fáciles. Simplemente hay que fijarse, ya, poner el número entero, sin contar la coma, por ejemplo, si aquí hubiera sido, no sé, bueno, supongamos que este número
Ya, y tenemos acá dos periodos. 1, 2. Entonces tendríamos 2, 9. Y acá no hay cero porque no hay ningún número entre la coma y el periodo. Ya. Dicho esto, pasemos a hacer ejercicios. Estos ejercicios yo los saqué de PAES, ¿ya? Entonces, les va a servir mucho, yo les recomiendo mucho hacer las PAES pasadas, porque en verdad hay ejercicios muy buenos y yo en general estudié de eso, así que sirve mucho. Ya, primero, ¿cuál es el resultado de? Esta es la típica pregunta PAES que es como en el inicio de la prueba que te ponen así como operaciones y solamente tienes que resolver. Entonces no es como mucho de pensar, sino que mucho de desarrollar. Y es importante que hagan harto de ejercicios de estos, porque si no, después como que se pueden equivocar en una cosa muy chica que después hace la diferencia. Por ejemplo, en este caso los signos o también las prioridades a la hora de hacer las operaciones. ¿Ya? Sabemos que aquí tenemos, por ejemplo, multiplicaciones, restas y bueno, no tenemos sumas. Entonces, si tenemos multiplicaciones y restas, ¿cuál es nuestra prioridad? La multiplicación. Entonces ya, vemos aquí, esto es una resta y aquí tenemos una multiplicación. Entonces, la prioridad es la multiplicación, entonces multiplico. Pero acá, en este paréntesis, tengo una resta. Entonces, no puedo hacer como primero la resta y después multiplicar, sino que lo que primero que tengo que hacer es multiplicar multiplicar este. Ok. Entonces sería menos uno por menos uno 1, menos uno por menos 5 5 más 5, ¿ok? Lo dejo en un paréntesis y acá tengo 3 menos uno más 5. Y la prioridad siempre también entre una resta y los paréntesis van a ser siempre los paréntesis. Entonces sería 6 3 menos 6. Y eso, si a ustedes les complica cómo ver esto, simplemente lo dan vuelta y sería, no, en realidad, si les complica, bueno, ya, filo, sería menos 3, la letra B. Ya, veamos si lo hicimos bien. Ya, sí, ya, sería la B. Luego, en el ejercicio 2, acá, este lo escogí porque sirve mucho como para que sepan a la hora de resolver la PAES, leer bien. En verdad, como que ahora están poniendo mucho en matemáticas como leer bien, y yo les recomendaría llevarse un destacador, porque eso sirve mucho como para ordenarse bien, ¿ya? Entonces aquí nos están pidiendo el quíntuplo de menos 10 se le resta el triple de 12. Ok, el quíntuplo de este número se le resta el triple de este. Entonces, ya, empecemos como, esto es como traducción matemática, por así decirlo. ¿Ya? Mm, ya, el quíntuplo de este número, y vamos a hacer como un paréntesis como para separar las operaciones, se le resta el triple de este número, menos 2. Ok, entonces desarrollamos primero los paréntesis, que sería 5 por menos 10 menos 50. Mantengamos los paréntesis más que nada por orden, menos lo que está dentro de este paréntesis, que sería 3 por menos 12, ¿ok? 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, y mantenemos el signo. Ok, y acá tenemos como una multiplicación, porque aquí ese menos en realidad es un menos 1 por esto. Entonces, eso me lo da vuelta y haría menos 50 más 36. Ok, restamos esto, 4, 14, y como este es como mayor, si fuera así como, por ejemplo, en valor absoluto, ganaría ese signo, entonces sería menos 14. La letra B. Vamos a ver si lo hicimos bien. Sí, ya.
El tercer ejercicio sería el siguiente. Eh, ya. ¿En cuál de las siguientes operaciones se representa la siguiente frase? El doble, ok, entonces sé que voy a tener que multiplicar algo por algo. El doble de la tercera parte, ok, cuando nos dicen la tercera parte, estamos dividiendo. Sería como un x dividido en 3. Y acá de la diferencia, es decir, una resta entre 8 y 6. Ok, entonces, a ver, esperen. Mm, Ya pensé que me estaban hablando, pero parece que no. Ya, entonces sería el doble, y voy a hacer un paréntesis de que de la tercera parte de la diferencia, ok, 3x. ¿Y qué es mi x? La diferencia entre 8 y 6. O sea, la diferencia entre 8 y 6. Es importante también que lo hagan como en el orden, porque esto no es la diferencia entre 6 y 8, porque si fuera así sería 6 menos 8, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Entonces, una vez ya planteado el problema y con sus respectivos paréntesis, voy y digo, ok, em, ya, desarrollo paréntesis, 8 menos 6, 2 tercios. Ah, no, ni siquiera hay que desarrollarlo aquí, ya, solo hay que fijarse acá en las alternativas cuál cumple con lo que yo planteé, ¿ok? Sería el doble. Ya, ¿qué desarrollo primero? Primero desarrollo acá, como está en el paréntesis, esta resta, porque en el denominador solo tenemos un número, ¿ok? Y ahí sería 2, 2. Luego estoy dividiendo o multiplicando por un tercio y después estoy multiplicando por el doble. Y aquí también, si ustedes tienen como mucha duda, igual pueden ir como mirando cada cosa, pero por ejemplo, acá faltó el paréntesis. Acá ni siquiera están dividiendo por 3. Así que bueno, ahí pueden ir descartando también. Ahí sería la letra B. Está bien. Ya. Y ahora este es el último de este eje. Ya pasaríamos al siguiente que sería porcentajes. Ya. Y acá puse uno de lectura. Que en verdad esto es muy importante, así que les recomiendo nuevamente llevar destacador. Ya. Un colegio de enseñanza media tiene 180 estudiantes en total. ¿Ok? Acá también un tip, pueden ir escribiendo como al lado de la hoja arriba donde se les acomode como todos los datos, porque acá si no se van a enredar mucho y van a tener que leer todo el rato de nuevo, de nuevo, de nuevo. Entonces tenemos un total de 180 estudiantes y un sexto de ellos pertenece al segundo medio B, ¿ok? Entonces, pertenece al segundo B, el segundo B sería un sexto de 180. Cuando uno usa la palabra de, generalmente hay que multiplicar. Un sexto de, multiplico. Pero en verdad, bueno, o también pueden tomarlo como que es 180 dividido en 6, que igual es un sexto. ¿Ya? Representa el segundo medio B. Luego dice, el día en el que el segundo medio B realizó la elección de su directiva, faltó la décima parte de los estudiantes de dicho curso. O sea que ese día no había, solamente estaba 9 décimos presentes, porque faltó la décima parte, y la décima parte es 1 dividido en 10. Entonces, para que esté como el total, esto más 9 dividido en 10 nos da 1, que sería el total, ¿ok? Como el 100% por así decirlo, ¿ya? Entonces, solamente hay presentes 9 décimos. Y tienen que votar entre Fernando
y Josefina. Ok, entonces ese día el segundo B está presente solamente 9 décimos del segundo B. Presente, multiplico toda la cantidad del segundo B por 9 décimos. Y estos serían el segundo de presente y los votantes, los posibles votantes. ¿Ya? Y aquí el enunciado que nos dice, si un tercio de los estudiantes votaron por Josefina y no hubo votos nulos ni blancos, es decir, que todos los otros votos fueron para Fernando. ¿Cuántos estudiantes votaron por Fernando? Ok, entonces aquí sería como, ya, simplemente, si un tercio votó por Josefina, entonces, ¿cuánto sería lo que votó por Fernando? Acá simplemente como que se tienen que imaginar como esto, como uno es igual a un tercio más algo, nos da el total. Y el total SX son los que votaron por Fernando, que en este caso serían 2 tercios. Ya, 2 tercios. Ok, entonces tenemos esto. Planteamos lo siguiente. Esto es el universo votante. Entonces, 2 tercios son los que votaron por Fernando. Y aquí ya armamos literalmente la respuesta. Entonces ahora solo nos falta desarrollar. ¿Ok? Aquí voy a usar más en blanco para desarrollar más fácil. Ya. Entonces, vamos y desarrollamos. Ok, acá simplemente como son puras multiplicaciones, no hay prioridades ni nada. Entonces simplemente podemos como decir, ok, 180, no, con negro, ya. 180 por un sexto por 9 décimos por 2 tercios, ya. Y este es un truco que les va a servir mucho para no tener que desarrollar como toda esta multiplicación gigante. Yo simplemente puedo, como es multiplicación, ojo, solo con multiplicaciones, ya no se puede hacer, por ejemplo, con sumas ni restas. En divisiones también. Puedo empezar a simplificar. Ay, ¿qué pasó? Si tienen dudas, sí, sí, sí. Si tienen dudas, pregunten por el chat nomás. Ya. Puedo empezar a simplificar y eso me va a servir mucho porque así uno ahorra tiempo. ¿Ya? Entonces empiezo a mirar así, ok, términos en común y para simplificar siempre tiene que ser un número de arriba con uno de abajo. No puedo simplificar como para el lado, eso no se puede. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, 9 y 3, 3 es múltiplo de 9. Y si yo divido, por ejemplo, por 3, por así decirlo, sería, ya. ¿Cuánto es 9 dividido en 3? 3. Y 3 dividido en 3, 1. ¿Qué más puedo simplificar? Acá, por ejemplo, 2 es múltiplo de 10. Entonces ya, 2 por 5 me da 10. Entonces se quedaría este en 5. Y 2 por 1 me da 2. Entonces se quedaría en 1. Ok, ¿y qué más puedo simplificar? Acá, miren, este con este, porque 3 es múltiplo de 6. Entonces sería 6 por cuánto me da 3. O sea, ¿por cuánto tengo que multiplicar el 6? O sea, 3 por cuánto me da 6 por 2. Y 3 por 1, 3. Entonces aquí ya nos simplificó demasiado la vida porque simplemente tendríamos 180 por un medio por un quinto por 1. ¿Ok? 2 por 5, 10. Entonces nos daría 180 dividido en 10. Y bueno, cuando estoy dividiendo por 10, simplemente saco el cero y me da 18. Mm, 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 mm. Ya. Y veamos si es la correcta. Sí, 18. Ya.
Si hubo alguna duda con este, porque este fue como el más largo que hicimos, y en verdad era como el más difícil porque era de leer y de resolver toda la ecuación y formarla tú, pregunten nomás. Así que igual pueden interrumpir por micrófono, porque yo no estoy viendo el chat, así que igual estaría bueno, ¿ya? Si no hubo ninguna duda, voy a pasar ya a porcentajes, ¿ya? Ok, recordemos, mm, recordemos primero la definición básica de porcentaje. ¿Qué es un porcentaje? Literalmente es un número que está siendo dividido por 100. Eso podemos verlo como eso, ¿ya? Por ejemplo, 25% es 25 dividido en 100, y eso me da 0,5. 10% es 10 dividido por 100, ¿ok? Y también otra forma que a mí me sirvió mucho es ver los números también como fracción. Por ejemplo, 25% es 25 dividido en 100, pero si yo simplifico eso, me da un cuarto. Entonces a veces cuando me pedían, no sé, 25% de, no sé, por ejemplo, 80, yo voy y divido el 80 en 4 y sé que es 20. Como que automáticamente yo podía sacar los resultados mucho más rápido y en verdad como que en matemática el tiempo vale oro, porque son paletas de ejercicios y a veces a uno no le alcanza el tiempo y solo por eso como que a la rápida hiciste como a la rápida los ejercicios y ya perdiste. Entonces es importante que practiquen mucho porque eso mejora mucho la velocidad y también como que mejora mucho también como cómo se te va a ocurrir hacer el ejercicio. Ya. Y por ejemplo, 10 dividido, 10 dividido en 100, que sería el 10%, también es un décimo. O sea que simplemente es dividir, por ejemplo, si me dicen el 10% de 80, voy y divido 80 dividido en 10, 8. Entonces sé que el 8 es el 10% de 80. Ya. También para calcular los porcentajes de un número, simplemente como que ya tenemos que plantear como el porcentaje del número que queremos y hacer eso. Pero también yo les recomendaría hacerlo como con regla de tres. ¿Qué es la regla de tres? Ir y decir, ok, acá voy a poner los porcentajes y acá voy a poner los números, ¿ok? Entonces, si por ejemplo, ya, siempre acá sí o sí va a ir un 100%. Y el número, por ejemplo, si me están diciendo ya, saca el 10% de 80. Ok, sé que el número es 80. ¿Y qué me están pidiendo? El 10%. Entonces es en esta columna, el 10%. Y acá pongo un X. Y acá simplemente voy y digo, primero multiplico los números que no están en el X, así cruzado, y luego divido por 100. Y eso me daría 800 dividido en 100, eso es igual a 8. 8%. ¿Saben? Pero también, si se lo saben a la rápida y me están pidiendo el 10% de 80, yo sé que 80 voy, lo multiplico por un décimo o simplemente lo divido por 10 y me da 8 igual. ¿Ya? Hay muchos, mira, a mí me gusta mucho porcentajes porque es como, puedes llegar de cualquier forma como al resultado, como que hay muchas formas de llegar. ¿Ya? Ya. También a veces nos pueden pedir, por ejemplo, encontrar el total. Si te dicen el 20% de un número es 40, planteas esto. Pero con la regla de tres es genial porque en verdad no se tienen que aprender como todas estas fórmulas, como estas fórmulas, sino que solo tienen que hacer la regla de tres y decir, por ejemplo, ok, solo mantengo el 100 siempre. Encontrar el total, si me dicen el 20% de un número es 40, ok, me están dando el 20% de un número es 40. Entonces voy, multiplico, ok, 4000 dividido en 20, voy 00, 200, 200. Y ahí ya.
les dio 200. Pero con la regla de 3 en verdad se puede hacer todos estos casos, ¿ya? Y también podemos hacer aumentos porcentuales, que sería como, para hacer un aumento siempre hay que sumarle 1, porque es el total más el porcentaje. Y esto en verdad les sirve mucho también para la vida cotidiana. Por ejemplo, yo cuando voy a pedir, no sé, no sé, voy a un restaurante con mis amigos ya y tenemos que pagar la cuenta. Y ya, y pagamos con propina. Entonces, todo lo que cada uno consumió se tiene que sumar y después multiplicar por 1,1. ¿Por qué? Porque el 10% es el 10% de propina y el 1 es el entero, es decir, es todo lo que tú consumiste. Entonces así uno tiene que estar sacando como todo el total y dividirlo y sacar el 10% de eso y sumárselo a cada cosa, sino que simplemente vas y haces el total de lo que consumiste por 1,1 y listo. Por ejemplo, si alguien me dice, no sé, em, el total de lo que tenías aumenta a 20%, sé que, por ejemplo, el total, en este caso era 100, voy y lo multiplico por 1 porque estoy aumentando, y luego por 2 que ese es el 20%, porque es el 100% más 20%, porque es el total más ese aumento de 20%. También tenemos disminuciones, que en este caso es 1, es decir, el total menos el porcentaje que se está restando. Por ejemplo, si me dicen disminuye un 20%, eso significa que solo me queda el 80% del total. Y bueno, si tenemos aumentos y disminuciones seguidas, si me dicen, por ejemplo, sube 20% y luego baja 20%, mm, no es como, miren, esto, ojo acá, porque subir y bajar el mismo porcentaje no deja las cosas igual, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Siempre planteen como multiplicaciones, no digan así como, ok, 20, si sube 20 y baja 20, eso es cero. No, porque este es primero el 20% del total y luego hay un nuevo total. Entonces no es la misma cantidad, ¿ya? Entonces está multiplicando esto, ya, el aumento y la división. Luego también tenemos porcentaje del porcentaje. Esto es muy común, como que te dicen ya, el 50% del 20%, simplemente la palabra del es multiplicar, ¿ya? Entonces es el 50% del, esto es multiplicar, 20%, el 10%, ¿ya? También tenemos la variación porcentual, que simplemente la variación es como cuánto varía algo. Entonces uno compara lo que tenemos al inicio con lo que tenemos al final. Entonces el final menos el inicio dividido en el inicial. Por ejemplo, si pasamos de 100 a 120, lo que tuvimos al final fue 120 y lo que teníamos al inicio fue 100. Y luego dividimos lo que teníamos al inicio y sabemos que varió un 20%, ¿ya? Y acá hay trucos rápidos que en verdad ya se los dije, que 10% es como dividir por 10, 50% es un medio. ¿Por qué? Porque es 50 dividido en 100 y eso uno lo simplifica y llega a un medio. Y el 25 es la mitad de la mitad, es decir, un cuarto. Ya, partamos con ejercicio. Ya. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el 20% del 20% del 20% de un número P? ¿Se acuerdan de lo que yo les dije de la palabra del multiplicar? Entonces sería 0,2 por 0,2 por 0,2. Que eso es 0,2 elevado a 3 del un número P, de P. Ah, bueno, en este caso ni siquiera multiplicaron, ¿ya? De P. Entonces, yo sé que 2 al cubo es 8. Y acá, que no les importe, por ejemplo, ese cero. Simplemente es 0,8 de P. Súper. ¿Ya ven? Ah, sí, correcto. Siguiente ejercicio. ¿A qué porcentaje corresponde
el 25% de 125. Ya, acá no es necesario que se sepan las fórmulas que les repasé antes, simplemente hagan la regla de 3. En verdad la regla de 3 sirve para muchas cosas. Ok, aquí los porcentajes y acá los números. Tengo el 100 y me están pidiendo a qué porcentaje corresponde, me están pidiendo a qué porcentaje, entonces a qué porcentaje pongo el X. Corresponde 25 de 125. Ok, 125 es nuestro total y me están preguntando a qué porcentaje equivale este 25 de acá. Aplico esta regla, multiplico, cruzado y luego divido. Ok, esto me da 25,00 dividido en 125. Ok, acá podemos simplificar o simplemente como llegar y dividir. Es lo que más le acomode. A ver. mm, Pero yo siempre recomiendo dejar expresado primero para ver si uno puede simplificar más fácil, porque por ejemplo yo veo esto y digo, igual medio complicado, me voy a demorar mucho, entonces voy y digo, ok, mejor planteo así, 100 por 25 dividido en 125, ¿ok? Entonces voy y divido. 125 bueno, ¿por qué puedo simplificar? Porque acá solo estoy haciendo una multiplicación. No se vayan a confundir, por favor, que si aquí hubiera un más, ahí no podemos simplificar porque ahí cada cosa es una fracción distinta. Es 100 dividido en 125 más 25 dividido en 125, ¿ya? No pueden simplificar ahí así como así, ¿ya? Pero como ahora esto es una multiplicación, sí puedo hacerlo. Entonces voy y digo, ok, acá 25 es múltiplo de 125, porque 5 por 25 da 125. ¿Por qué es esto? Porque 25 por 4 da 100, y más 25 son 125, entonces sería 5, ¿ok? Y el 25 quedaría en 1, y 5 es múltiplo de 100. ¿5 por cuánto me da 100? Por 20. 20. Entonces nos da el 20%. ¿Vemos si está bien? Sí, correcto. El 20%. Ya. Igual si no quieren hacer eso, simplemente tendrían que haber desarrollado esto. 25,00 dividido en 125. Pero eso les va a salir mucho más largo y puede ser que en la división se compliquen, así como, ya, ok, dividido en 125. Y hacer eso se demora mucho más uno. Pero bueno, ahí depende de cada uno como lo que más le acomode. Ya. Eh, Luego tenemos uno largo de lectura. Entonces aquí, siempre que veo lectura, yo saco mi destacador. Elena va en segundo básico de un colegio de 100 estudiantes, ¿ok? Entonces, en total, 1000 estudiantes, perdón, ya, 1000 estudiantes, de los cuales el 10% participa en el taller de patinaje. O sea que en patinaje, vamos a ponerle P, patinaje es el 10% de esto, o sea, un décimo. Bueno, esos son 100, ¿ya? Y de este taller, es decir, del taller de patinaje, de este taller, el 10% compite en un torneo. Ok. Entonces, los que compiten, es decir, patinaje que compite, es esos 100, pero un décimo, es decir, dividido en 10. Eso me da 10. O sea que 10 estudiantes participan en ese torneo. Y Elena es uno de ellos. O sea que es 9 más Elena. Ya. Es súper importante que vayan escribiendo, subrayando antes de leer las preguntas igual, porque eso te ordena mucho el problema, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes argumentos es válido? Ojo acá, porque a veces te ponen cuál de los siguientes argumentos es incorrecto y generalmente la A está bien y uno llega y marca esa. Entonces, ojo con la lectura, en verdad, la comprensión, bueno,
Es muy importante. Ya. Entonces, ¿qué nos dice la A? 90 estudiantes del taller no compiten porque solo 10 estudiantes son del curso de Elena. Ok, 90 estudiantes del taller no compiten, eso es verdad, pero porque solo 10 estudiantes son del curso de Elena, nada que ver, porque del curso de Elena, ¿cuántos son? 100. Descartamos. Después, Elena es parte del 1% del colegio que compite porque el 99% restante no practica patinaje. Veamos. ¿Qué porcentaje practica patinaje? Del total, un décimo practica patinaje. Es decir, el 90% del colegio, no, el 10% del colegio practica patinaje. Y dice, Elena es parte del 1% del colegio que compite porque el 99% restante no practica patinaje. Falso, porque el 90% restante no practica patinaje, porque solo el 10% del colegio practica patinaje, no solo el 1, ¿ya? Esto también está mal, 99% mal. ¿Ya? Luego, 10 estudiantes compiten en el torneo. Eso está bien, porque son el 10% del total de 100 estudiantes. Sí, son el 10% del total de 100 estudiantes. Sí, porque ahí, aquí sacamos el 10%. De 100 estudiantes que participan en el taller de patinaje, sí. ¿Por qué? Porque dice, 100 estudiantes participan en el taller de patinaje, correcto. Y los que compiten son el 10% de ese 100%, correcto. ¿Y esos cuántos eran? Calculamos que eran 10. Y acá no nos mencionan nada de Elena, pero bueno, Elena es Elena más 9. Ya. Entonces sería esta. Y bueno, para descartar nomás, también veamos la D. El 90% del estudiantado del colegio no practica patinaje, porque son parte del 10%, porque no son parte del 10% que compite en el torneo. Ya, eso nada que ver. No. Ya. Entonces la respuesta correcta era la C. Súper bien. Ahora vamos a pasar al último de potencias y raíces. Son 4 ejercicios más y ya terminaríamos la clase, pero primero el repaso. Ya. Primero, ya, les voy a dar un tip. A mí se me acomoda mucho más pasar todo a potencias. Por ejemplo, cuando yo tengo raíces, si yo tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de, no sé, un número X, da lo mismo el número, yo puedo ver eso como una potencia, porque las raíces siempre son uno partido en la raíz. Entonces, esto es un X elevado a un medio. Si yo tuviera, no sé, en vez de un 2 un 3 sería X elevado a un tercio, ¿ya? Y esto nos va a servir mucho porque en las propiedades de las raíces a veces uno se confunde, entonces las de las potencias son mucho más fáciles, a mi parecer, ¿ya? Entonces recordemos la definición de potencia y luego vamos a ver las propiedades. Primero, definición de potencia. Sabemos que un número a elevado a un número n es a por a por a por a n veces. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 2 elevado a 3, sabemos que es 3 veces el 2 multiplicándose. 2 por 2 por 2 por 2. Eso nos da 8. ¿Ya? Luego tenemos la propiedad de producto de potencias. Siempre tiene que ser de la misma base, ¿ya? Eso es muy importante. Ya, por ejemplo, si tenemos 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2, como tenemos la misma base, ¿qué era la base? El número que está siendo elevado. Esta es la base, ahí, una base elevado a un n. La base es el número que está siendo elevado, ¿ya? Y acá tenemos 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2. Y por propiedades, cuando yo tengo una multiplicación de igual base con distintos exponentes, voy y sumo los exponentes. Entonces sería
eso sería 2 elevado a 3 más 2, que sería 2 elevado a 5. Eso sería 32, ¿ya? También tenemos cociente de potencias, por ejemplo, 2 elevado a 5 dividido en 2 elevado a 10, o sea, 2 elevado a 2, 2, 2 elevado a 5 dividido en 2 elevado a 2. Por regla tenemos ya la misma base. Voy y digo, ok, como es una división, puedo restar. Cuando estoy multiplicando es suma de exponentes. Cuando estoy dividiendo es resta de exponente. Ya. Y 5 menos 2, 3. Eso sería 8. Ya, súper. Luego tenemos potencias de una potencia. Si tenemos un número elevado a algo elevado a otra cosa, es decir, en este caso tenemos 2 elevado a 3 elevado a 2. Esto no es una multiplicación, esto es un elevado de un elevado. Entonces este 2 entra acá multiplicando. Y 2, o sea, 3 por 2 es 6. Y eso sería 2 elevado a 6, que sería 64. Potencias de un producto. Ya, tenemos un producto que está siendo elevado a el mismo número. Ojo que esto es una multiplicación. Por ejemplo, por favor, si tuviésemos como 2 más 3 elevado a 2 no podemos separar ahí, ¿ya? Incluso aquí tenemos un cuadrado de binomio que se desarrolla distinto, que era esta forma, a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, ¿ya? Así que ojo ahí, ¿ya? Como en este caso solo estamos trabajando con multiplicación elevado a un exponente, ahí sí podemos separar. Y 2 por 3 elevado a 2 podemos separar y decir que es 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2, ¿ya? Suma y resta, no, ¿ya? Y potencias de un cociente. Ejemplo, 2 tercios elevado a 2, eso, bueno, 2 tercios elevado a 2, yo puedo verlo y decir, ok, esto en verdad es 2 elevado a 2 dividido en 3 elevado a 2. 2 elevado a 2 me da 4 y 3 elevado a 2, 9. Y acá, recordatorio de exponentes especiales. Por ejemplo, si yo tengo un número elevado a 0, siempre me va a dar 1. Eso sí o sí es regla, regla, regla. Si tengo un número elevado a 1, es el mismo número. Y si tengo un número elevado a un negativo, significa que yo doy vuelta el número. Por ejemplo, si tuviera, no sé, 2 tercios elevado a -1, para hacerlo más fácil. -1 simplemente es dar vuelta el resultado. 3 medios. Si no hubiera sido -1 y hubiera sido, no sé, por ejemplo, 3, -3, doy vuelta porque hay un signo negativo, 3 medios, y cada cosa sigue elevado a 3. Elevado a 3, elevado a 3. ¿Ya? Y acá también puse las propiedades de las raíces, pero en verdad probablemente no las usemos como en los ejercicios porque voy a pasar como toda potencia ya. Pero las propiedades de las raíces, si yo tengo como una raíz con mismo n, que está siendo raíz de, de un número elevado a ese mismo n, se anula y queda ese número. Si en este caso son números distintos, es lo que yo les dije, esta propiedad es muy buena porque nos deja pasar como las raíces a potencia. M, por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 2 elevado a 3, yo sé que eso es 2. Ok, acá, ¿cuál es mi n? El 3. ¿Y cuál es mi m? 2. Entonces yo sé que sería 3 medios. Si no hubiese habido 3, da lo mismo porque ya. Eso significa que el 2 está elevado a 1. Entonces sería 2 elevado a un medio. Y por eso podemos pasar como todo a potencia. Y eso nos acomoda mucho más la vida, en verdad. Ya.
También para las multiplicaciones de raíces, sabemos que podemos meter los números multiplicándose adentro porque tenemos el mismo número, ¿ya? Luego, la raíz de una raíz, sabemos que es la multiplicación de esos dos números y la raíz, ¿ya? Multiplicaciones con números distintos y con raíces diferentes, ya, sería meter lo mismo, esta multiplicación, colocarla acá y después elevarlos al número contrario. Por ejemplo, acá estaba en n, entonces voy y entro a la misma raíz, pero elevado a un m. Y acá estaba en m, voy, entro el b, pero elevado a n, ¿ya? Número contrario. Luego, ya, estoy dividiendo raíces. Yo simplemente voy y digo que hago la división dentro de la raíz y mantengo el n. ¿Por qué? Porque tengo el mismo n, ¿ya? Y si tuviera n's distintos, n y m, por ejemplo, voy, multiplico acá la raíz y entro este con su número contrario. Es decir, era la raíz de n, entonces ahora es a elevado a m. ¿Por qué? Porque después eso se va a ir y va a dejar este mismo resultado, ¿ya? Solo por eso. Y luego el b lo entro con un n, ¿ya? Entonces, partamos con los ejercicios. ¿Ninguna duda por ahora? ¿Está todo bien? Ya. ¿Cuál es el valor de 14 elevado a 2 más 5 elevado a menos 2? Ok, ojo acá porque tenemos un 5 elevado a menos 2 en el denominador. ¿Eso qué significa? El número negativo me da vuelta a las cosas, ¿se acuerdan? Entonces, esto sería 14 elevado a 2 más 5 elevado a 2. ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? Porque esto es 1 dividido a esto elevado como a menos 2 que es un negativo. Y como es un negativo, yo voy y doy vuelta. Doy vuelta a esto, pero sigue elevado a 2 solo que ya no está negativo. Y como este es un 1 da lo mismo, porque 1 elevado a 2 es 1. 1 elevado a 3 es 1. 1 elevado a bla, 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 siempre va a ser 1, ¿ya? Y 5 medio, o sea, 5 elevado a 2 quedaría. Ya. Y acá, ¿qué puedo hacer yo? Decir, ok, 14 elevado a 2. Si yo no me sé de memoria, como por ejemplo, no sé, pues 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. Pero si no me lo sé de memoria, es muy útil expresar las potencias como multiplicación. En este caso ay, sería 14 por 14 más 5 por 5. Yo sé que 5 por 5 es 25. Y 14 por 14, si yo no lo supiera, voy y hago nomás la multiplicación, ya. Parto primero de las unidades. Ya, voy. 4 por 4, 16. 4 por 1, 4. Más 1 que se está ahí guardando, 5. Pongo el X porque ahora voy a multiplicar por la decena. 1 por 4, 4. Y aquí acuérdense de intentar borrar eso. Ya. 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. Voy y sumo. 6, 9, 1. Ok. 25 más 196. Ok, lo puedo hacer aquí mismo. Eso me da 11, 10, 12. Ah, no, y ahí se sube, se sube. Me comí eso. Y eso no me daría la alternativa C. Ya, quizás lo voy a hacer un poco más lento, por si acaso. Entonces, nos dio acá 14 por 14 era 196. Y 196 más 25, ¿por qué lo suma así? Ya, porque es 5 más 6, 11. Y sobra este acá arriba. 2 más 9 son 11, pero más 1 son 12. Y sobra 1. Y 0 más 1, 1, pero más 1 son 2. Ya, 221 y sí, correcto. Ya, vamos a ver el siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el número 888 elevado a 2? Ok, ya, voy y digo, ya, ¿qué podría ser?
Uno aquí puede irse directo como a buscar acá en las alternativas e ir descartando. Pero supongamos que no existieran las alternativas, yo lo primero que haría sería como, ok, el 888 yo sé que es este número por 8, pero ojo acá, porque es 888 elevado a 2. O sea que es ese número elevado a 2. Ok, voy, ¿y cómo podría como simplificar mucho más esto? 111 por, hay un número que sea como una potencia o algo así que nos dé 8, sí. 2 elevado a 3 elevado a 2 todo, ok, y separo. Elevado a 2 por, y acá, como es una potencia de una potencia, este 2 entra acá multiplicando. Entonces sería, y veamos si tenemos esa alternativa. No, a ver, sí, 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 está. Sería la A. Veamos si es la correcta. Sí. Ya. Siguiente ejercicio. Por ahora, ninguna duda. ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Sí? Ok. Ya. ¿Cuál es el valor de la raíz de 2 por la raíz de 2 elevado a 6 dividido en 2? Ya, ok. Acá vamos a aplicar el truco de llevar todas potencias porque en verdad esto nos simplifica mucho la vida. O sea, a mi parecer. Entonces, esto voy y lo paso a potencias. ¿Cómo? Este es 2 elevado a un medio por 2 elevado a 6 medios. 6 medios, ¿cuánto es? Simplificado, porque eso todavía lo puedo simplificar. Elevado a 3. Ok, ¿por qué? Porque es 3 dividido en uno, ¿ya? Y dividido en 2. Y el 2 es un uno. Ok, entonces, ¿qué tengo? Un 2 elevado a 3 por un 2 elevado a un medio dividido en un 2 elevado a uno. Acuérdense de las propiedades de las potencias, que cuando yo tengo una multiplicación es suma, cuando yo tengo división es resta de exponentes. ¿Por qué? Porque tengo la misma base, 2, 2 y 2. Entonces voy y digo, ok, uno puede operar como los exponentes por separado y después ponerlos en el 2, ¿ya? Así que ya, voy y digo, un medio más 3 menos uno. Ok, para operar fracciones, acuérdense que si es suma o resta, sí o sí tiene que tener el mismo denominador. Entonces, ¿qué es lo que hago? Igualo denominador. ¿Cómo se iguala un denominador? Multiplicando por el denominador del número más cercano o el denominador que tengan en común. En este caso, este 3 está siendo dividido por un uno imaginariamente, porque eso no se escribe. Así que entre un uno y un 2, ¿qué podríamos tener como denominador en común? El 2. Entonces voy y multiplico por 2 arriba y abajo. ¿Por qué? ¿Por qué arriba y abajo? Porque 2 dividido en 2 es igual a uno. Entonces así no estoy como adulterando el número. Simplemente lo estoy como manejando matemáticamente, pero no lo estoy cambiando, ¿ya? Así que sería un medio más 6 medios. ¿Por qué 6 medios? Porque multipliqué 2 por 3 6 y 2 por 1, 2. Entonces ahí puedo igualar el denominador y puedo ya hacer la suma normal. Eso sería 7 medios. Ok, entonces nos dio 7 medios, 7 medios, menos 1. Aquí lo mismo. Ese 1 en verdad es un 1 dividido en 1. Entonces igualo denominador y eso me daría 2 dividido en 2, que sigue siendo 1, ¿ya? Y voy, ok, 7 menos 2 es igual a, ahí, es igual a 5 medios. Veamos si está, ok. Entonces, diría, era el 2 elevado a ¿cuánto? 5 medios, que fue el resultado que nos dio acá.
¿Por qué se mantuvo el 2? Porque estamos trabajando con la misma base, ¿ya? Que sería el 2. Y estamos con puras multiplicaciones y divisiones. Así que sería la letra C. Correcto, ya. Y este sería ya el último ejercicio. Ya. Los antiguos dispositivos de almacenamiento, ya, este es muy de leer. De verdad que es muy importante saber leer así muy bien. Entonces, para eso, de verdad, es muy importante subrayar, ¿ya? Y anotar también. Ya, los antiguos dispositivos de almacenamiento de datos tenían una capacidad máxima de 1 MB. Ok, entonces, antes, 1 MB. Ok, ahora, actualmente existen dispositivos que almacenan 1 TB. Actualmente. Ok, entonces ahora es 1 TB. No estoy escribiendo entero para poder como manejarlo mejor, ¿ya? Y luego nos dice, si 1 TB equivale a 10 elevado a 12 bytes, esto es un nuevo término porque nos habían mencionado megabyte y terabyte, y ahora nos están hablando de bytes, ¿ya? Y luego nos dicen, y 1 MB es igual a 1 millón de bytes. ¿Qué podemos ver acá? Que tienen algo en común, que sería la variable byte, ¿ya? Entonces, los podemos relacionar. Y nos preguntan, ¿cuántas veces, es decir, vamos a tener que hacer una división, cabe el almacenamiento de un dispositivo antiguo en uno actual? Ya. Entonces voy y puedo despejar, por ejemplo, me está pidiendo en el ahora, y en el ahora está en terabytes, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente podemos, por ejemplo, despejar la variable b y después reemplazarla en la operación de arriba, ¿ya? Miren, voy a hacer una forma rápida y no, mejor la primera la explico y después rápida, ya. Ok, entonces voy y si quiero reemplazar, por ejemplo, eh, este número, ¿cuántas veces cabe en este número? ¿Por qué? Porque antes era en mega y ahora es entera, ¿ya? Entonces, puedo ir y decir, ok, ahora voy y digo, ok, ¿cuántos ceros tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces sería 12 menos 6, eso es igual a 10 elevado a 6. Y ese sería el resultado. Ya, pero por si no entendieron eso, que igual es complicado como de ver, simplemente yo estoy viendo como que ya, tengo la misma variable acá y acá. Entonces estoy pasando como esto al contrario. Como, por ejemplo, mm, esto es como 1 millón, yo sé que es 10 elevado a 6 por b, ¿ok? Entonces, 1 mega es 10 elevado a 6 por los bytes. Y 1 tera es 10 elevado a 12 por los bytes. Entonces, yo para pasar esto hacia allá, me pasaría como un 10 elevado a la menos 6. Entonces sería en los bytes. ¿Por qué? Porque estoy como pasando la variable b hacia acá. Pero para eso debo despejarla. Entonces, eso me daría como 10 elevado a 6, a menos 6. O sea, no. Sería como 10 elevado a 6, pero como estoy viendo como cuántas partes cabe, sería una división. Entonces sería 10 elevado a 12 dividido en 10 elevado a 6, ¿ya? Y eso yo sé que es una resta de exponentes, ¿ya? Que sería 12 menos 6.
12 menos 6 son 6. Ojalá se hayan entendido. Si no entendieron, en verdad pregúntenme porque este es el último ejercicio. Y en verdad era como el más complicado de entender porque es como de lectura y después como de pasar los números y como intercambiar variables. Así que si quieren que lo haga de nuevo, lo puedo hacer de nuevo. ¿Ya? Si no, hasta aquí llegaría la clase y ya sería, bueno, ahí sería la letra correcta, la C, y eso sería toda la clase de hoy. Si no hay ninguna duda, mm, sería, eso sería toda la clase. Ya, Lenny, creo que no tenemos ninguna duda, ¿o sí? No, ninguna. Ya, bien, ya, súper. Que estén súper bien. Voy a dejar de grabar. Ya, chau, Chao, que estén bien. chau.